Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Como pueden ver, aquí estamos de fiesta. Estamos cuidando el incendio que hay en la casa, el juego que estamos jugando hoy. Entonces les pido disculpas por el ruido. Hoy vamos a hablar sobre el tema, vamos a continuar con Sandra, sobre el tema de cómo podemos salir adelante de los resentimientos. Y quisiera comentarles que está obviamente Sandra, Guillermo y Marina, y les quiero hacer unas preguntas para arrancar este tema, Sandra, si me permites. La primera es cómo podemos salir de los resentimientos, que es el título. Otra es, ¿se vale la pena o vale la pena reclamar? Tercero, ¿podemos perdonar y olvidar o perdonar y no olvidar? ¿Es lo mismo? ¿Existen ayudas prácticas para poder perdonar? Y yo quiero agregar una quinta pregunta que siempre es muy complicada. ¿Por qué es más fácil perdonar a los demás y siempre, casi imposible, perdonarnos a nosotros? Sin más, les dejo con Sandra. Bienvenidos. Gracias, Jorge. Bueno, pues este es un tema, la verdad, increíble porque creo que es la clave de podernos liberar de todo el veneno de los resentimientos. Todos en el correr de la vida vamos a recibir heridas en el alma. Y la única llave que podemos abrir para permitir que todo ese veneno del resentimiento que se generó después de una herida salga es a partir del perdón. Pero yo creo que lo más importante, hay pasos para llegar al perdón y tú hablabas de reclamar. Y sí se vale reclamar, pero el chiste es que sea un reclamo que sea adecuado. Generalmente no sabemos cómo hacer un reclamo con amor y lo hacemos a partir de los juicios y culpando y victimizándonos. Y eso es lo que ocasiona que un reclamo no surte efecto. Entonces, sí se vale reclamar, pero creo que hay condiciones específicas para que funcione. Y lo primero es que debe de ser en privado, sin testigos. Muchas veces cuando vamos a hacerle un reclamo a una persona, por algún motivo vamos acompañados y eso ocasiona que la otra persona se sienta que ya llegaron a atacarlo y inmediatamente se cierran. Entonces, es indispensable siempre, cuando vayamos a hacer un reclamo, hacerlo en privado, para que la otra persona se sienta en un lugar seguro. Pero también cuando disponga de tiempo, en ocasiones ni siquiera le preguntamos si tiene el tiempo. A lo mejor yo me peleo con mi marido y se está yendo a trabajar y salgo al coche y le digo, oye, no, es que necesitamos hablar, y el otro ya se está yendo. Entonces no tiene ni siquiera el tiempo de atender a mi necesidad. Entonces es importante también cuando la otra persona pues dispone del tiempo. Entonces sí creo que es importante hablarlo antes para ver si se puede tocar los temas y cuando nuestras emociones estén en equilibrio. Híjole, es típico que hacemos reclamos furiosos. Cuando estamos hechos unos verdaderos energúmenos, queremos ir a reclamar y lo único que sale de nuestra boca es puro veneno. Entonces, es muy importante permitir que nuestras emociones se equilibren y una vez que estén equilibradas, entonces sí ya poder acercarse a la persona. Otro punto que ahorita se me viene a la mente es que cuando yo voy a hacer un reclamo, siempre debo de partir del beneficio de la duda, o sea, hacerle notar al otro que seguramente no fue su intención lastimarme, pero pues esto fue lo que sucedió, ¿no? O sea, porque luego siempre llegamos y decimos, es que tú siempre dices eso, es que tú siempre, otra vez. Entonces, como que todo eso ocasiona que las personas se cierren. En cambio, si yo me acerco cuando el otro dispone de tiempo, en privado, cuando yo estoy en paz y llego y le digo, oye, fíjate que, digo, yo sé que tú eres una extraordinaria persona, el otro día, sin embargo, en tal boda o en tal lugar, este comentario me ofendió, pues entonces ya estoy hablando a partir de mí y no le estoy diciendo tú siempre eres un grosero, siempre te haces el chistoso o lo que sea, ¿no? Entonces creo que esa parte también es sumamente importante, ocupando palabras amables. Y una cosa que para mí es vital y yo siempre que voy a hacer un reclamo es clave, siempre de verdad oro, le pido al Espíritu Santo que me ilumine,
que él sabe perfectamente bien, o sea, qué es lo que puede mover al otro, que lo puede hacer de una manera adecuada, porque la realidad es que luego me gana lo leal, ¿no? Entonces se me puede salir el loco de dentro y no, o sea, el chiste es poder hacer reclamos con amor. Y si el reclamo, cuando yo reclamo y lo hago bajo estas condiciones y la otra persona escucha mi necesidad y atiende a mi necesidad, pues yo voy a quedar en paz, me voy a sentir contenta, me voy a sentir tranquila. Pero puede suceder también que la otra persona no atienda mi necesidad y diga, estás loca, o sea, olvídate, estás exagerando, etcétera, etcétera. Y ahí sí es cuando ya tenemos que acudir a lo siguiente, que es perdonar. Porque pues evidentemente cuando uno perdona, se ayuda a sí mismo, pero generalmente nos cuesta muchísimo trabajo perdonar, porque la verdad es que no es fácil. A ver, yo creo que todos nosotros hemos sido lastimados y por personas que amamos profundamente, y la verdad es que aunque sabemos que tenemos que perdonar, hacer ese acto, o sea, yo lo llamo como una muerte, o sea, mueres a tu soberbia, a tu orgullo, y esa muerte es súper, duper dolorosa. Entonces, obviamente, por eso muchos de nosotros a lo mejor decidimos que no se merece el otro que ser perdonado, pero no nos damos cuenta que realmente el perdón es un beneficio para nosotros. Yo que doy tantos talleres de sanación y están todas las personas dolidísimas por lo que les ha sucedido en la vida y lloran y todo. Y cuando se dan cuenta que los que están sufriendo son ellos y quien los lastimó están por ahí gozando de la vida, bailando, disfrutando, dicen, híjole, pues sí es cierto, o sea, realmente perdonar es un regalo pues que me voy a hacer a mí, pero muchas veces creemos que es como, si yo lo perdono, entonces estoy jugando el papel de víctima y por esa razón prefiero hacerme la dura y aquí no hay perdón y no hay nada, como es una manera equivocada, según nosotros, de poner límites. Pero el siguiente paso, sin duda, necesita ser perdonar. Y perdonar no es necesariamente olvidar, porque muchas personas a mí me dicen, oye, Sandra, es que perdonar, yo sí perdono, pero no olvido. Y le digo, a ver, perdonar es un acto del corazón, pero olvidar es un acto de la cabeza. La memoria lo puede recordar. Sin embargo, cuando yo perdono de corazón, cuando tomo la decisión de perdonar, entonces desengancho ese sentimiento de odio, de todo, de los resentimientos, todo eso que nos van saliendo, y ya recuerdo el hecho, pero ya no me ocasiona tanto malestar. Muchas personas a mí me dicen, pues es que no puedo, o sea, no me nace, así me dicen, es que no me nace. Y le digo, no, es que si te esperas a que te nazca, no te va a nacer. No nace, no es algo que surja de dentro y que digas, ay, hoy amanecí con un gozo para perdonar. Nunca, nunca jamás nos vamos a sentir con ganas de perdonar. Hay que ser realistas. Perdonar es una decisión. Y yo decido si quiero o no quiero seguir viviendo llena de resentimientos, de odios, de rencores que me alejan de la felicidad. Lo que pasa es que muchas personas no lo deciden porque no se han dado cuenta todavía las consecuencias que han traído esos resentimientos. Y cuando no te das cuenta de esas consecuencias brutales y nefastas, pues evidentemente nadie quiere cambiar. Y por eso es tan importante empezar a como conocernos, saber, bueno, qué es realmente lo que está sucediendo, de qué manera me están afectando estas heridas, en qué actitudes, acciones he acabado que han lastimado a los que yo más amo. Entonces, eso es para mí lo que significa verdaderamente perdonar, es una decisión. Y no podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos controlar o manejar la intensidad en la que sentimos.
Entonces el chiste es nada más ir tomando decisiones que nos fortalezcan, que nos llenen de paz, porque creo que los que hemos vivido con resentimiento sabemos la bola de pensamientos obsesivos, destructivos que empezamos a tener, nuestras conversaciones se vuelven espantosas, empezamos a echar veneno por la boca y pues y nosotros vamos intoxicando a todos los que nos rodean. Entonces sí se vuelve un tema esto del perdón. Yo siempre he pensado que es como el antídoto para mantenernos sanos y salvos en este mundo. Porque vamos, como lo hemos dicho, pues todos estamos en construcción, todos nos equivocamos, todos ocasionamos molestias. Entonces, si podemos aplicar esta ayuda, bueno, nos va a liberar de muchísimos problemas. Sí, pero a mí me surge así como que de repente la duda o la queja, tú ya tómalo como quieras y puedas, en el sentido de que estoy de acuerdo que perdonar y olvidar son dos cosas distintas. Y a veces pienso que cada vez que recuerdas tienes que perdonar de nuevo. Y te vuelvo a dar berrinche, aunque no quieras. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, 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 es que hijo de su Pink Floyd, pero sí, si lo traes dentro, y creo que implica perdonar de nuevo. Obviamente, desde un punto de vista meramente como católico, yo digo, pues bueno, cada vez que alguien te hace algo, rézate un rosario por esa persona. Yo he rezado muchos rosarios por Jorge Vela, por poner un ejemplo. Pero tú dices, es que me la hizo, y el que me la hizo, que me la pague. Qué difícil es no hacer eso. A mí me cuesta trabajo, digamos, desde el punto de vista meramente etimológico, perdonare, per es como a través de, por encima de, como dándole la vuelta a, pero trae consigo la palabra de don, perdonum sería. Y el don pues es una gracia, es algo que te viene gratis, y yo supongo que hay gente que por su carácter sabe perdonar o se le da con mayor facilidad, pero yo que estoy enfermito del carácter, ¿qué hago? ¿Cómo perdono cuando lo que yo tengo gordo es un orgullo, un no sé qué? Y finalmente tengo ahí al rubio Rabí de Galilea que me dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en ese sentido digo, vale, entonces el perdón que yo voy a recibir es de alguna manera proporcional al perdón que yo doy. Así es. A mí lo que dices es 100% cierto. Cuando nosotros empezamos a recordar, pero ojo que también empezar a recordar y seguirle dando vueltas al asunto también es una decisión. Para ayudarnos a perdonar, porque existen ayudas para perdonar, una de ellas es que cuando yo ya decido perdonar y entonces dejo de pensar. Obviamente, de repente, cuando ya nuestra mente es, la verdad es que cuando ya es obsesiva, puede traernos el recuerdo de la ofensa, pero la mente no puede pensar en más de una sola cosa a la vez. Entonces, si yo ya lo decidí, puedo ponerme a rezar, puedo ponerme a cantar, puedo hablar por teléfono, puedo hacer que mi mente empiece a pensar en otra cosa, pero ahí soy yo la que le indica a la mente lo que tiene que hacer. Porque si no, efectivamente, y es como tú dices, la mente me secuestra y acabo más enojada que hace 10 años que me sucedió el evento. Entonces, es verdad, eso es cierto y es impresionante la capacidad que tiene la mente de hacernos recordar y vivir las cosas con una intensidad espeluznante. Entonces, hay que saber dominar a la mente y esa es una de las partes que es importantísima. Y sí creo, igual que tú, sin duda, Guillermo, que perdonar es un don. Yo sí creo que se necesita en ocasiones y sobre todo para cosas importantes, la ayuda de lo alto. Yo que doy los talleres para sanar heridas, me topo con personas que han vivido cosas tremendas, de verdad tremendas, y de terapia intensiva. Y me doy cuenta que Dios es el que les concede esa gracia. Pero también la verdad es que a mí lo que me ayuda muchísimo a mí cuando veo que el orgullo, porque yo igual que tú tengo un orgullo a todo lo que da y hay que estarlo domando y a ver y tranquilízate, cuando veo que no estoy pudiendo perdonar, lo que hago
y que me funciona impresionante es, voy al Santísimo, me hinco y digo, lo perdono así como tú perdonas mis infinitos pecados, para recordarme que, a ver, yo no soy ninguna perfecta, yo también me equivoco, yo he hecho miles de errores en la vida. Entonces, eso a mí, la verdad, ahí sí me doy cuenta de verdad de la gracia. Por eso, otra de las ayudas para perdonar es orar por la persona, porque sí creo que hay cosas que son muy serias y no es que se le dé a las personas fácilmente perdonar. Yo no creo en eso. Yo sí creo que haya personas más orgullosas que otras. Eso no me cabe la menor duda. Pero sí creo que cuando son cosas serias e importantes, sí necesariamente se necesita la mano de Dios para ayudarnos a superar esa etapa. Si no, es imposible. Pues vale, gracias. No te interrumpo más. No me interrumpo. Un amigo me comentaba, Sandra, hace tiempo que muchas veces, bueno, no muchas veces, cuando uno se quema, cuando uno te ofende, te queda la marca. Y esa marca durante un tiempo te duele, pero después de otro tiempo, pues ya nada más tienes la marca, pero ya no te duele. Creo que muchas veces nos pasa eso, que muchas veces nos quedamos con esa marca, y cuando ya no nos duele, como que inconscientemente, pero incorrectamente, como que queremos recordar el dolor de esa quemada. Entonces, muchas veces nosotros pues le echamos más leña al fuego, y más en este caso del fuego aplica perfectamente. Y yo además quería preguntarte, la pregunta en sí, pues es muy fácil, se puede decir, de responder, pero por otro lado también es muy difícil de hacerlo. ¿Por qué duele tanto una ofensa insignificante de un ser querido más que una fuerte ofensa intencionada, malintencionadamente, de una persona lejana? ¿Cómo? ¿Por qué nos duele más muchas veces, por no decir casi siempre, que un ser querido cercano te diga o te haga algo Sí. que puede ser incluso involuntariamente? ¿Por qué nos duele más ese detallito más que un hecho que nos pueda hacer una persona desconocida que tal vez lo hizo intencionalmente por hacernos daño? Porque las personas cercanas son en las que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza, porque no podemos creer que nos puedan fallar, porque son a los que más amamos. Entonces, una pequeña ofensa es un pequeño acto de desamor, y entonces por eso te duele tanto. Cuando es una persona lejana, pues no necesariamente, porque pues realmente no tiene un lugar importante en tu corazón, pero los cercanos sí. Entonces, por eso duele tanto. No quiero ser el abogado del diablo, ni mucho menos, pero ¿qué ibas a decir, ¿Por qué Guillermo? nos gusta echarle limón a la herida? Sí. ¿Por qué nos gusta echarle limón a la herida? Que fue la cosa que también dijo Eso está Jorge. buenísimo. La mente, de verdad, es que es impresionante. Nos encanta revivir los eventos dolorosos pasados, pero porque nosotros queremos recrear una nueva película en la que a lo mejor le voy a decir y le voy a hacer, y entonces empiezo a imaginarme una fantasía que no sucedió en aquel momento, pero como tengo que recordar la herida, me vuelvo a enfurecer, me vuelvo a calentar, pero curiosamente en mi mente el desenlace es diferente. Entonces, eso es lo que empieza a suceder. Empezamos a tomar decisiones que en ese momento no tomamos, decir palabras que en ese momento no dijimos, y eso nos hace sentir disque mejor. Pero la realidad es que, como decías tú, Guillermo, nos volvemos a meter una envenenada brutal y acabamos peor que antes, porque aparte la mente es al recordar déjate recordar, si yo ahorita me pongo a imaginar algo así, la mente se va y lo puedo sentir, o sea, es impresionante. Entonces, pues eso es lo que sucede.
Por eso nos encanta echarle limón a la herida, para inventar un nuevo futuro. Yo, como decía en un momento, voy a hacer algo que me tocó vivir. No es confesión ni mucho menos. Cuando yo estuve de religioso, pues algo que nos decían mucho, Guillermo lo va a recordar también, porque seguro a él también se lo habrán dicho, que muchas veces no tendíamos la cama perfectamente y había una pequeña arruguita. Y llegaba el superior y nos decía, pues es que tu amor a Cristo no es real por esa arruga. Y yo me acuerdo que cuando me lo dijeron, yo me carcajeé, ese es mi gran pecado porque era mi superior y todo, y le dije, compadre, pues ni vi la arruga, ¿cómo voy a estar dejando de amar a Jesucristo por una tontería así que ni siquiera me di cuenta? Y por eso quiero ser el abogado del diablo. ¿Cuántas veces nos pasa que herimos a una persona sin quererlo hacer? Es decir, ¿cuántas veces podemos hacer ese caso de, pues ni siquiera vi que estaba arrugada la cama o ni siquiera me di cuenta que no saludé a una persona? Y no es que realmente haya querido hacer daño, y es más, ni me pasaba en la cabeza. Tú ahorita comentabas el caso de si me estoy a punto de discutir con mi esposo cuando se está yendo de la casa, pues ni atención me va a poner. Entonces, muchas veces también es una realidad que nos pasa, que podemos hacer daño sin querer hacer daño, que yo no me doy cuenta y tú lamentablemente, o la otra parte lamentablemente, se puede hacer un castillo en el aire de que la estoy atacando o le estoy haciendo y esto y lo otro, pero hasta ahí, porque también es difícil perdonar por esas faltas inconscientes, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, yo creo que todos nosotros podemos ofendernos, porque acuérdate que cada uno de nosotros somos producto de nuestra historia. Entonces, a mí me pueden ofender cosas que a lo mejor a Marina no le ofenden, y hasta dirían, bueno, pero qué ridícula Sandra que se ofendió por eso, pero cada uno de nosotros venimos cargando con una historia. Aquí el tema es que efectivamente muchas veces podemos lastimar sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso hace rato yo te decía que es muy importante, si alguien en algún momento te lastima, hacer un reclamo con amor, pero llegar con la espada bien guardada es simplemente decir, oye, yo sé que tú eres una buena persona, seguramente no fue tu intención, sin embargo, en esta ocasión pasó esto y me sentí así, pero te haces cargo de lo que sientes. No juzgas al otro como una mala persona, sino es un momento en el que, oye, a mí me pasó esto, pero para poder llegar a hacer eso, necesitamos aprender a sentarnos a tomar un café con nosotros mismos para ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Porque a mí me ha pasado que cuando tengo, por ejemplo, a personas que vienen conmigo y se quejan, y es que mi esposo que no me está haciendo caso y no sé qué, muchas veces esos sentimientos tienen que ver porque ellas no están 100% satisfechas con su vida, y cuando no estamos 100% satisfechos con nuestra vida, empezamos inmediatamente como a culpar a los demás. Entonces, es muy importante de verdad aprendernos a conocer. Es que, híjole, para mí esa es la clave. Antes de llegar a juzgar y a decirle a los demás todo lo que están haciendo mal, es sentarnos con nosotros y entender, a ver, ¿por qué me dolió tanto esto? Y en este momento y en este día, porque a lo mejor ha sucedido 20 veces más y nunca lo había tomado desde ese lado. Entonces es realmente entender y a partir de ahí tener una comunicación asertiva con la persona que en este caso me lastimó, porque en general, y como bien dices, muchas veces ni siquiera nos quieren lastimar o queremos lastimar a los otros. Entonces el que lleguen con nosotros y dándonos el beneficio de la duda, bueno, inmediatamente caes redondito y perdóname, nunca fue mi intención lastimarte, voy a estar más al pendiente, pero porque nunca me llegué a sentir juzgada, ni que me dijeron es que eres tal o cual, evaluada. Yo siento que esa parte es vital también.
Sí. Sí, sí, lo malo es que conforme vas hablando te van surgiendo dudas o quejas, no sé cómo decirlo. Hablaste un poco de la esposa que le dice al esposo que está saliendo de casa justo en ese momento. Creo, esto puede ser parte de la experiencia particular mía, que cuando la queja viene por parte de un varón y no tienes tiempo, le puedes decir, lo vemos en 3 días y no pasa nada. Si es una mujer la que la trae, la tienes que atender ahora. No sé si tiene que ver con aspectos de feminidad, masculinidad y también con lo que tú dices de traer la propia historia. Jorge mencionó que con la arruga de la cama él se carcajeó. Yo en su caso me hubiera encarcajeado, perdón que suene más feo, o me hubiera enfadado. Sí. Pero también cada uno reacciona desde su propio carácter o quizá desde su propia educación. Y lo último que has dicho, que hay que conocerse, entonces sería casi que el perdón tiene que ir en cierto sentido ligado a la formación de la conciencia. Es decir, si la conciencia implica un conócete a ti mismo, que hice bien, que hice mal, que pude haber hecho bien y no hice, ese tipo de cuestiones, pues no sé si en el examen de conciencia también tiene que venir el perdón. Y por último, yo sé que hoy vengo muy distorsionado, pero me está doliendo la cabeza, a veces me río de los chistes que cuentan los confesores de sus confesiones. Y dice, y es que llegó la viejita y dice, y después de que confesó a toda su familia le dije, y señora, ¿usted qué pecados tiene? Y sí, o sea, es que sí, es impresionante cómo podemos ver los errores de los demás. La verdad que bueno, Jorge, que tengas ese sentido del humor, porque pues sí está para mí grueso el que comparen una cama con el amor que uno pueda tener a Dios. O sea, nada que ver. Yo igual que Guillermo hubiera acabado furiosa y resentida. Hubiera sido así como, ¿cómo me puedes juzgar que no amo? Porque hay una arruga en la cama, o sea, francamente, o sea, totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero pues qué bueno que tengas ese sentido del humor y que te carcajees, porque sin duda esa es una gran cualidad tuya que siempre la has tenido, pero sí creo que pues son, no sé, o sea, es importante, ¿no? Sobre todo cuando te estás formando, el que pues no te metan ese tipo de culpas, porque luego sí sucede que estamos en una sociedad donde todo es culpa, 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 y no, o sea, al contrario, hay que aprender a querer hacer las cosas por amor, que también esa es la clave, ¿no? Amar, no porque te van a castigar o porque va a suceder algo malo, no es porque amas. Si quieres tener una buena relación en tu familia y quieres pedir perdón o quieres perdonar, es importante también partir del amor, o sea, comprender al otro. O sea, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar y separar a lo mejor el hecho de la persona, porque luego lo que sucede es que como que los juntamos, hace una cosa mal y inmediatamente todo es malo en esa persona, y no, hay que separar el pecado del pecador, a la persona hay que comprenderla. Y tú hace rato decías, Jorge, que cómo es posible que no nos podamos perdonar, y tiene que ver con esto, porque luego nosotros no logramos aceptarnos como somos, y si nos equivocamos y cometemos un error o fracasamos, en vez de verlo como algo separado de que, a ver, yo soy yo, pero esto fue un fracaso, no, lo que sucede es que yo soy un fracaso, yo soy un error. Y entonces por eso empieza a costar muchísimo trabajo el poder perdonarnos, porque no logramos separar lo que es el error de la persona. Y no encontramos tampoco la intención que hay detrás. A lo mejor, y muchas veces sucede que nuestra intención era buena, pero sin querer salió mal. O hay muchas veces que actuamos a partir del miedo. Y cuando tenemos miedo, a lo mejor somos agresivos. Pero otra vez tiene que ver con realmente conocer nuestras profundas intenciones, aceptarnos como somos y decir, bueno, ok, sí, te caí en este error, pero, a ver, soy una buena persona. Esto no quiere decir que soy mala para siempre.
Entonces creo que también eso nos puede ayudar también a perdonarnos. Y cuando nosotros realmente podemos vernos en nuestro justo nivel, dejamos de caer en esos extremos tan garrafales para la persona, en el que eres buena o eres mala. No, a ver, hay un mundo en medio. Entonces no eres ni buena ni mala, simplemente eres una mujer, un hombre en construcción. Y en la construcción de tu personalidad, de tu vida, pues sí, tendrás que caer en ciertos errores, tendrás que pasar por diferentes obstáculos, pero lejos de decir, ay, qué horror, qué barbaridad, no pude pasarlo, es aprender de eso que sucedió para que a partir de ahí ver, bueno, ¿qué puedo hacer diferente? O sea, no tirarnos al suelo. Una manera de ayudarnos. Ahorita que hablabas, casualmente recordé la reacción que tuve en el superior. Porque efectivamente Guillermo se está riendo porque seguramente ya se puede imaginar cuál fue la respuesta. Me hubiera quedado callado, era mejor. ¿Por qué? Porque tú siempre te justificas, tú esto, tú lo otro, minimizas, tal. Y pues yo la verdad me estaba riendo. Pero también muchas veces estos detalles pues prenden a la otra persona. Entonces, aunque tú digas, ¿sabes qué? Esa no fue mi intención, pues puede lastimar o digamos que puede prender la mecha de un cohete más grande. Entonces, eso pues realmente es algo que tenemos que decir. Yo me quedo con la idea que decías, que es la que más me encantó. Al final de cuentas, bueno, mezclando lo que decía Guillermo con lo que tú decías, es un don perdonar, que es lo que Guillermo decía, pero pues el perdón, aunque es un acto de humildad que yo tengo que hacer, tiene que ir forzosamente de la mano del amor a Dios, que Él es el que nos va a ayudar y el que nos va a guiar para poder perdonar, porque como también tú decías, si nosotros somos los primeros que hemos ofendido a otras personas y que no somos perfectos, pues también tenemos nosotros que pedir perdón comparándonos con el modelo principal del amor que es Jesucristo, ¿no? Así es, pero siempre unido, o sea, no solo el don, o sea, yo creo que aquí viene lo humano y viene lo espiritual. Sí es un don, pero también hay una decisión y esas tienen que ir juntas. O sea, no es nada más esperar el don, es yo decido perdonar y entonces pido a Dios que me ayude. Y entonces ya se une las dos partes. Es un acto de la voluntad al final del día. Así es, así es. Si no hay voluntad, no hay perdón. Es lo que yo les cuento tanto entonces del chiste de los psicólogos que se necesitan para cambiar un foco. No lo conté contigo la vez pasada. Si sabes cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco, la respuesta es 1. Pero el foco tiene que querer cambiar. Sí. Entonces, exacto, quizá vaya por ahí la cosa. Retomando a San Agustín, yo diría que tú ya lo mencionaste un poquitín, no basta entonces con el conócete, sino importa también el acéptate para que llegues al supérate. Y para que yo pueda perdonar, sí, para que pueda perdonarme, tengo que pasar por esa etapa también. Sin duda, sin duda. Si nosotros no nos conocemos y no nos comprendemos, pues ¿cómo vamos a poder comprender a los demás? O sea, es imposible. Por eso la comprensión tiene que empezar por uno, el amor también. O sea, si yo me doy cuenta, yo me amo, yo me respeto, puedo amar también a los demás, y no es posible, porque ni siquiera sé de qué está hecho ese perdón, esa aceptación, esa comprensión, y nunca me voy a poder superar. Siempre y cuando no es una invitación al egoísmo. ¿Perdón? Siempre y cuando no sea una invitación al egoísmo. Ah, claro, y eso qué bueno que lo tocas. No me amo. No, eso qué bueno que lo tocas, porque muchas personas se confunden y creen que amarse es ser egoísta, y no. Amarte es conocerte, conocer tus necesidades
pero a partir de ese amor tú puedes amar a los demás. Yo siempre les digo que una mamá que no cuida su salud, que no se valora, que tiene baja autoestima, todo eso permea a los hijos y serán hijos de papás amargados, con baja autoestima, que no se sabrán valorar, que no se conocerán, pero porque esa es la formación que recibieron. Entonces, el amor no es egoísta, el amor es servicial, como dice la palabra, ¿no? Se entrega, perdona, es paciente, es manso, o sea, eso es el amor. Entonces, yo creo que nosotros, el chiste es que, pues sí, ámate para que ames. Y yo creo que, digo, Jesús nos dejó 2 mandamientos clarísimos: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros no nos amamos, no podemos ni siquiera amar al prójimo. Pero no es egoísmo, es entrega total al otro. Yo un comentario, Sandra, escuchándolos a todos, pensaba qué importante, ahorita que decías de ser mamá y de conocerte a ti y de conocer bien a tu esposo y a tus hijos, sabemos que están más cerca, pero primero conociendo desde qué carácter tienen. Si mi hijo, tengo un hijo explosivo, si tengo un hijo más retraído, si tengo un esposo que es muy práctico, o tengo una hija que se tira más al drama, o yo soy la impaciente, o cosas de ese tipo. Lo que decía muy bien Guillermo, de verdad, uno hace un examen de conciencia, que es como ese examen al final del día: qué hice bien, qué hice mal, qué pude haber hecho mejor, cosas de este tipo, que de verdad, cómo funciona para uno y también como para los demás. Lo que decías de la comunicación, de verdad es increíble si la comunicación es como que basada en 2 cosas. Uno, sabiendo que todos quieren que sean felices, sabiendo que Dios quiere que yo sea feliz, confiando que mi esposo quiere que yo sea feliz, que mis hijos sean felices. Y cuando Dios te dice, si la mamá está feliz, toda la casa está feliz. Mi esposo me lo dice cada semana. O sea, si la mamá está bien, todos estamos bien. Si tú estás mal, todos estamos mal. Es increíble, pero es cierto. Pero porque nos fundamos en 2 cosas: en ser verdaderamente sinceros. Yo creo que tengo que ser verdaderamente sincero con uno mismo y con los demás. Y como dices tú, la forma de decirlo es todo. Como dices, sinceramente a mí me molesta que dijiste esto. Sinceramente a mí no me molestó que me aventaste esto, o a un hijo, o que me respondiste de esta manera al esposo, o que hiciste tal cosa, diciéndoselo de una manera súper tranquila, pero sí hablándolo. Entonces, qué importante es hablarlo. Me decía mi esposo, te he visto muy tranquila durante la pandemia y todo, y le digo, yo creo que me ocupé y no me preocupé. De verdad, un consejo es, de verdad, me he ocupado tanto en hacer varias cosas que no he tenido tiempo de darle muchas vueltas a las cosas. Estoy ocupada en mis proyectos de la iglesia o del catequesis o durante la pandemia tuvimos proyectos de aprender a cocinar un platillo cada vez, de hacer, o sea, cosas de ese tipo, pero de verdad, ocuparse no por solo ocuparse, sino de verdad tener nuestra mente siempre ágil, ocupada. Como dices tú, las mujeres tenemos mucho a darle las vueltas a las cosas y hacer estas historias en la mente, y sí somos más dramáticas en general, no todas. Hablo por mí misma. Entonces, los varones también. Somos menos, pero también. Entonces, es más bien ocuparse en cosas que te ayuden, que te edifiquen. Desde mis hijos como que medio se burlan de mi esposo porque uso mucho esa palabra de edificar, que a veces vamos a ver una película, pero no le va a gustar a mi mamá porque no es edificante. Y como que se me ríen, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes qué es edificante? Que nos deje algo, que algo aprendamos, que algo saquemos de esto. Y no nada más solo por pasar el rato. No quiero ser así una guada, ¿no? Que tampoco me guste divertirme, pero de verdad sí creo que de verdad que en todo podemos construirnos. Como dicen que no estamos construyendo, necesitamos cosas positivas que nos construyen, no esos sentimientos de culpa
que me da mucha pena, pero pues a lo mejor nuestros abuelitos, desde ahí lo traemos, que tenemos la culpa y somos culpables de esto y cosas de este tipo. O sea, como liberarnos un poquito de esos sentimientos de culpa nuestra y echarle la culpa al otro. Más bien hacerse responsable de los propios actos. Se requiere mucha humildad, ya lo dijeron todos. No es sencillo, pero hay que hacerlo todos los días. Frente al esposo, frente a los hijos, frente al... Me decía siempre una consagrada que siempre buscara en una persona que me cuesta tanto trabajo, siempre una cualidad. Si me quejaba de alguien, a ese alguien buscarle qué cualidad tiene, porque solo le he encontrado defectos. Y si alguien me caía gordo, un sacerdote también me dijo hace algún tiempo, cuando venga hacia ti, empieza a rezar un Padre Nuestro. Desde que lo ves de lejos hasta que viene a ti, pide por él. Y entonces son esas cosas que me dice, pues sí, o sea, te vas pasando, bueno, sí me hizo esto, pero mira qué buen padre, qué buena madre es, qué trabajador es, pero como siempre tratando de buscarle la parte positiva. Y esos consejos, creo que me han ayudado bastante a mí y a muchas personas. Y yo te agradezco tanto, Sandra, que el perdón, porque hay muchas cosas que perdonar, hasta de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y a mí me has dado el valor de como decir, si yo tengo algo con alguien, ya ahora voy a ir y lo voy a hablar. O sea, después de parte, como que digo, tengo algo no resuelto, lo tengo que ir a resolver. No me puedo quedar así. Así es, todo está una conversación de distancia, pero una conversación que vaya a partir del amor y de querer, ahora sí que una intención, que la intención sea resolver, no culpar, como dices, siendo responsable cada quien de lo que le corresponde. Y me encanta lo que dices de que observar las cualidades y eso. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que decían, porque yo daba cursos, doy cursos, pero dentro de los cursos decían las personas, es que ya no aguanto, amigo, es que ya... Y era, ¿dónde está tu foco de atención? No, pues en el desorden, en lo que tiene todo tirado. Entonces, claro, enfócate en lo positivo que tiene y no solo en lo negativo, que eso es lo que generalmente nos salta a la luz. Pues no sé si hay algún otro comentario, si no, Guillermo, Marina, perdón. Yo, si la no, verdad, ya para soy dar... muy, muy bruto con mis comentarios, pero cuando decías, fíjate en las cualidades del otro, dice, este es tan bueno para crear problemas. Yo, como comentario final, digo, ¿cómo es breve el tiempo contigo, Sandra? Te hemos descubierto y no te nos vas a escapar. Ay, yo encantada, Guillermo, de estar aquí, feliz. Muchas gracias, Sandra. Pues, que les vaya bien. Gracias, Sandra, por invitarme. Muchas gracias por los temas. Te vamos a seguir explotando. Gracias por estos días. Ya después sé que la próxima semana operan a tu papá, entonces vamos a estar pidiendo mucho por don Raimundo o Ray, que es como yo lo conocí. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Chao. Bye.